En un lujoso restaurante del centro de Filadelfia, un mesero humilla públicamente a una familia frente a decenas de testigos. Entre risas, murmullos y teléfonos grabando, nadie interviene. Todo parecía una escena más de discriminación cotidiana, hasta que el hombre al que intentaban avergonzar se levantó, sacó una tarjeta de su bolsillo y reveló una verdad que dejó a todos en silencio. Lo que hizo después no solo sorprendió a quienes lo despreciaban, sino que cambió por completo la lección de aquella noche. Antes de profundizar en esta historia, no olvides suscribirte al canal, estaremos compartiendo muchas más, llenas de mensajes enriquecedores para tu vida. El murmullo del restaurante se quebró en un instante. Brandon, el joven mesero, inclinó la jarra y dejó que un chorro de agua helada se deslizara directamente sobre la cabeza de Jamal. El líquido corrió sin piedad, empapando su camisa, mojando el regazo de Amara y salpicando el abrigo de su hijo Adam. Un segundo de silencio absoluto cubrió la sala. Nadie respiró. Y luego, casi como un eco cruel, comenzaron los susurros y las risas contenidas. Algunos comensales apartaron la mirada, otros sacaron sus teléfonos para grabar, como si fueran testigos de un espectáculo, no de una humillación. Brandon, con un gesto de desprecio, sostuvo el vaso vacío frente a la familia y pronunció con frialdad: «Aquí no servimos comida por caridad». Sus palabras, afiladas como cuchillos, flotaron en el aire, golpeando no solo a Jamal, sino también a Amara, que apretó con fuerza la servilleta en sus manos, intentando controlar la rabia que le temblaba en los dedos. Adam, con la cabeza agachada, trató de ocultar el temblor de sus hombros mientras sus ojos brillaban, no de vergüenza propia, sino del dolor de ver a su padre tratado de aquella manera. Alrededor, la escena se volvía cada vez más incómoda. Risas nerviosas, miradas de complicidad, teléfonos en alto capturando el momento como si se tratara de un entretenimiento pasajero. Nadie dio un paso adelante, nadie alzó la voz. Todos prefirieron observar desde la comodidad de su silencio. En ese instante, Jamal permaneció inmóvil, con el agua escurriendo por su pecho y la tela pegada a su piel. Su rostro no mostraba rabia, tampoco sorpresa. Solo una calma inquietante, una serenidad que contrastaba con la crueldad de lo que acababa de ocurrir. La foto familiar que llevaba en el bolsillo de su camisa resbaló hasta el suelo, cayendo boca abajo, empapada, como si también compartiera la humillación del momento. Brandon, aún con esa sonrisa arrogante, añadió un comentario más: «Personas como ustedes no duran mucho aquí». Y giró sobre sus talones, convencido de que había dejado clara su superioridad. El eco de esas palabras pareció sellar el desprecio colectivo. La familia quedó allí, vulnerable, convertida en blanco de miradas y cuchicheos, sin que una sola alma se atreviera a extenderles una mano. Lo que Brandon no sabía, lo que ninguno de los presentes podía sospechar, era que ese hombre empapado y silencioso no era alguien común al que podían pisotear sin consecuencias. La verdadera historia apenas estaba comenzando. Jamal no se levantó de golpe, no gritó, no respondió al insulto con insulto. Mientras el agua seguía resbalando por su camisa, él bajó la mirada y se inclinó lentamente para recoger la fotografía que había caído al suelo. La tomó con cuidado, como si fuese un tesoro irreemplazable, y con la yema de los dedos trató de apartar las gotas que ya habían manchado el papel. En la imagen aún se distinguían los rostros de Amara y Adam sonriendo, y esa visión pareció darle más fuerza que cualquier palabra. Amara lo observaba, con los ojos húmedos, luchando entre la rabia y la impotencia. Adam, en silencio, hundía la cabeza en su chaqueta, como si quisiera desaparecer del lugar. Y alrededor, la sala permanecía en un extraño contraste, unos reían bajo el aliento, otros grababan, otros fingían no ver. Pero Jamal permanecía en calma. Su silencio no era señal de debilidad, sino de algo más profundo, de un dominio absoluto sobre sí mismo. Cada respiración era lenta, medida, como si estuviera controlando una tormenta que nadie más podía ver. Su mandíbula se tensaba apenas, sus ojos recorrían el salón con una firmeza que hacía incomodar incluso a quienes intentaban disimular. Había una quietud en él, una quietud que pesaba más que cualquier grito, porque dejaba claro que no estaba derrotado, solo estaba esperando el momento adecuado. Y en esa calma, en esa serenidad que desafiaba la humillación, comenzaba a gestarse el giro que nadie en esa sala podía anticipar.
Mientras Yamal sostenía aquella fotografía mojada entre sus dedos, una ola de recuerdos lo arrastró hacia atrás en el tiempo. No estaba en ese restaurante elegante de Filadelfia, ni bajo la mirada curiosa de decenas de desconocidos. No. En su mente volvió a ser aquel joven de 20 años, sudando en la cocina estrecha de un local en los suburbios, donde apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir. Recordó el vapor que empañaba los espejos, el olor a grasa pegado a la piel y las voces de los chefs que, entre bromas crueles, le repetían que nunca llegaría a nada. Que un hombre como él no estaba hecho para dirigir, sino para obedecer. Cada palabra se clavaba en su memoria como una espina. Pero en esas mismas noches, exhausto después de lavar platos y preparar interminables comandas, Yamal encontraba refugio en un pequeño cuaderno arrugado que guardaba en su mochila. Ahí escribía, con letra temblorosa pero firme, sus sueños: un día tendré mi propio restaurante. Un día demostraré que la dignidad no depende de cuánto dinero tengas en el bolsillo, sino de la pasión y el respeto con el que trabajes. Esa frase, escrita con tinta barata en un papel manchado de aceite, se convirtió en su motor. Y aunque muchos se rieron, aunque otros le cerraron puertas, Yamal no dejó de escribir, no dejó de creer. El flash de esos recuerdos se mezclaba con la realidad presente. Esa fotografía que ahora sostenía no solo mostraba a Amara y a Adam sonriendo, también le recordaba que ya no era el muchacho al que humillaban en una cocina olvidada. Ahora era un hombre que había construido un camino con esfuerzo, que había visto caer proyectos, que había levantado negocios con sus propias manos. El eco de aquellas burlas del pasado aún dolía, pero también le recordaba por qué había jurado no permitir que nadie más le hiciera sentir menos. Esa promesa, hecha en silencio años atrás, resonaba ahora con más fuerza que nunca, porque la escena que acababa de vivir no era nueva, ya la había vivido antes, solo que esta vez, la historia no terminaría igual. Entre el murmullo incómodo de los comensales y el sonido de los cubiertos que intentaban disimular la tensión, una figura se mantuvo inmóvil al fondo del salón. Era la gerente del restaurante, de pie junto a la barra, observando cada detalle de lo ocurrido. Su rostro, al principio confundido, comenzó a transformarse poco a poco. Cuando sus ojos se posaron en Yamal, algo en ella se quebró. Primero fue un parpadeo rápido, luego una mueca de incredulidad y finalmente, reconocimiento. Sabía quién era ese hombre. No era solo un cliente cualquiera al que un mesero arrogante había intentado humillar, no. Era alguien a quien había visto antes, en otra circunstancia, en otro tiempo. Con pasos vacilantes, la gerente comenzó a avanzar entre las mesas. El sonido de sus tacones sobre el mármol resonaba como un reloj marcando la cuenta regresiva hacia una verdad inevitable. Los clientes, intrigados, la siguieron con la mirada. Ella no apartaba los ojos de Yamal, que seguía de pie junto a su familia, en silencio, con la fotografía aún en la mano. Cuando al fin estuvo frente a él, su voz salió baja, casi entrecortada: ¿Es usted el señor Yamal Johnson? Fue un susurro cargado de nervios, como si el simple hecho de pronunciar su nombre confirmara lo que temía. Tragó saliva, consciente de que todos la escuchaban, y con un gesto torpe añadió: yo no sabía que eras tú. Yamal levantó apenas la mirada, sereno, y su respuesta fue tan firme como helada: y aún así contrataste a alguien como él. No levantó la voz, pero esas palabras, dichas con calma y con acero en la entonación, se escucharon en cada rincón del salón. La gerente bajó los ojos, avergonzada, mientras los murmullos crecían alrededor. Nadie entendía del todo lo que estaba pasando, pero era evidente que el peso de esa conversación estaba a punto de caer sobre todos. Lo que se avecinaba no era simplemente un reclamo, era una revelación que cambiaría por completo la atmósfera de aquel lugar. El ambiente en el restaurante era denso, como si el aire mismo esperara la reacción de Yamal. Brandon, aún con su sonrisa altiva, regresó con un aire de triunfo. Se cruzó de brazos frente a todos y, sin medir las consecuencias, lanzó su última provocación: ¿algún problema? Si no les gusta, pueden comer en otro lugar. Sus palabras retumbaron en la sala, pero antes de que pudiera girarse, Yamal metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Con calma, sacó una cartera de cuero negro, sencilla pero elegante. Todos observaron con curiosidad, algunos incluso inclinándose hacia adelante, como si intuyeran que algo estaba por suceder.
De la cartera, Yamal extrajo una tarjeta brillante, de bordes dorados, con un nombre escrito en letras limpias y firmes. No dijo nada al principio, solo avanzó lentamente hacia una mesa cercana y dejó la tarjeta sobre el mantel blanco. La cámara de un teléfono, que hasta entonces grababa como si fuese un simple chisme, se inclinó para enfocar. Y entonces, en un murmullo colectivo, el salón entero lo leyó: Yamal Johnson, fundador y propietario de la cadena de restaurantes Johnson. El silencio fue absoluto, la sonrisa de Brandon se desmoronó como un castillo de naipes, sus labios temblaron buscando una respuesta que no llegaba. La gerente, con el rostro encendido de vergüenza, dio un paso atrás, comprendiendo la magnitud de su error. Yamal alzó la voz por primera vez, firme, clara, sin necesidad de gritar: yo soy el dueño de este restaurante. De este y de otros 6 en esta ciudad que ustedes ni siquiera conocen. Sus palabras atravesaron la sala como un rayo. Los murmullos crecieron en oleadas, algunos clientes se miraron incrédulos, otros bajaron sus teléfonos con vergüenza. Brandon retrocedió un par de pasos, el orgullo que minutos antes lo inflaba ahora se deshacía en un sudor frío. Yamal, lejos de disfrutar la humillación, continuó con una serenidad implacable: no estoy aquí para despedir a nadie. No vine por venganza. Pero sí quiero que todos los empleados de este lugar, incluyendo a él, dijo, señalando directamente a Brandon, reciban capacitación obligatoria en ética y en respeto. Porque un restaurante puede servir comida exquisita, pero si falla en dignidad, falla en todo. La tensión se volvió casi palpable. Nadie se atrevió a moverse ni a hablar. Los ojos estaban puestos en ese hombre empapado que, con una sola revelación, había transformado la humillación en una lección colectiva. Y aunque Yamal no levantó la voz ni buscó el aplauso, todos entendieron que la verdadera fuerza no siempre se expresa gritando, a veces, basta con revelar la verdad en el momento preciso. Yamal respiró hondo y miró a su alrededor. Los mismos comensales que minutos antes se habían reído en silencio ahora lo observaban con rostros tensos, incómodos, algunos incluso avergonzados de haber participado como simples espectadores. Con calma, Yamal tomó la chaqueta de su hijo y la acomodó sobre sus hombros, mientras le susurraba algo que solo Adán pudo escuchar. Amara, aún conmovida, lo sostuvo del brazo, orgullosa de la serenidad con la que había enfrentado aquel momento. Antes de dirigirse a la salida, Yamal giró el rostro una última vez hacia el salón entero. Su voz fue tranquila, casi pausada, pero cada palabra llevaba el peso de una verdad imposible de ignorar: el respeto no se entrega como un menú, se gana o se pierde según la manera en que tratamos a los demás. La frase quedó suspendida en el aire, obligando a cada persona en la sala a confrontar lo que había ocurrido. No habló de dinero, ni de poder, ni de estatus. Habló de algo más profundo: dignidad. Brandon, pálido, intentó articular una disculpa, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. La gerente, con la cabeza inclinada, solo pudo asentir, reconociendo que aquel momento marcaría un antes y un después en la forma en que dirigiría el lugar. Yamal, sin esperar respuestas, dio media vuelta y caminó hacia la puerta junto a su familia. Cada paso era firme, cada silencio más elocuente que 1000 discursos. No buscaba castigo, buscaba transformación. No había vencido al mesero, ni al restaurante. Había vencido a la indiferencia colectiva, enseñando que la verdadera autoridad no se grita, se demuestra. La puerta del restaurante se cerró tras Yamal y su familia, dejando atrás un silencio pesado que decía más que cualquier palabra. Dentro, quedaba la lección grabada en cada mirada: el poder no se mide en títulos ni en dinero, sino en la dignidad con la que enfrentamos la injusticia. Yamal no buscó venganza, buscó abrir los ojos de quienes lo habían juzgado sin conocerlo. Y en ese gesto, sencillo pero implacable, dejó claro que la verdadera fuerza no intimida, educa, que la verdadera autoridad no humilla, transforma. Su historia nos recuerda algo esencial: el respeto no se exige a gritos ni se impone por miedo. Se enseña con el ejemplo, se cultiva en los pequeños gestos, y se defiende con la serenidad de quien sabe lo que vale. Yamal nos mostró que un solo acto de calma puede derribar montañas de prejuicios. Si crees que historias como esta merecen ser escuchadas, acompáñanos, suscríbete a nuestro canal, comparte este video con alguien que necesite recordarlo y déjanos tu opinión en los comentarios.
Porque nunca debemos olvidar que el respeto se construye todos los días, y la dignidad, esa, nunca puede ser arrebatada.